Compartir la pantalla. Ahora sí. ¿Se ve? Espérate, esto hay que ponerlo. Estoy media pillada con la tecnología, parece. Acá. Ya. Y para que esté en PowerPoint completo es ver. Como ven, soy montañista, no tengo idea de tecnología. Alguien que cache de computador. Ah, acá está. Ya, listo, perdón. Ahí. Ya, ahí sí. Ya. Bueno, cuando me pidieron hablar de algún tema, algo que a mí me llama mucho la atención, o en realidad me motiva mucho hablar el tema de ética medioambiental en actividades de montaña, porque siento que como montañistas o como gente que en general nos gusta hacer actividad al aire libre, tendemos como a dejarlo un poco de lado. Yo creo que ahora que en el fondo estamos en un mundo cada vez más globalizado, donde estamos con un calentamiento global que cada vez va avanzando, es importante que estos temas ambientales sí se vean y que vayan de la mano. Yo hace poco estuve escuchando una charla de Acceso Panam con respecto a la gente de la UIA y su visión y su postura, y de la FEDME, de la Federación de Montañistas Españoles, y la visión que ellos tenían con respecto al tema medioambiental, y decían que hoy en día es como imposible no ver que estos temas vayan de la mano. Entonces, es súper importante que los conozcamos, y desde mi visión, desde lo que yo enseño como educador en NOLS, es un poco lo que vengo como a entregarles. Entonces, no le quise poner como técnicas de principios de no eje rastro, porque yo creo que es más amplio que eso, como que los principios de no eje rastro es algo que nosotros como que lo proponemos, pero igual depende mucho del lugar donde los vamos a aplicar. Entonces no es como simplemente como principios, como que depende de si estamos en Punta Arenas, si estamos en el desierto, si estamos en el mar, y es como abrir nuestra mente y aplicar estas técnicas y éticas medioambientales a favor de mantener estos ecosistemas, que cada vez se hacen más vulnerables. ¿Cómo avanzo ahora? Ahí. ¿Qué entendemos cuando hablamos de ética ambiental? Entonces, la ética... Espera, a ver, déjame correr un poquito aquí. Ya. Es una ética orientada al cuidado del medio ambiente, indicando los pensamientos morales deberían ir más allá de los intereses humanos, para incluir intereses de los seres naturales no humanos. ¿Ya? Esto es como una frase que ocupaba Aldo Leopold, que fue como el padre de la ética bioambiental, y que a mí en realidad me gusta mucho, porque en el fondo ya no es solamente ocuparse como del hombre, como el antropocentro, sino que como más, como preocuparse del ecosistema, no solamente de nosotros, ¿ya? Entonces, basado en eso y basado en los principios no eje rastro, creo que que se basan un poco en la ecología de la recreación. La ecología de la recreación es la ciencia que estudia las relaciones ecológicas de hombre-naturaleza en un contexto recreativo, y que corresponden a la fundamentación científica de los principios éticos del no eje rastro. ¿Ya? Es como, no es, no, a ver, los principios del no eje rastro tienen esta fundamentación científica, no es que a alguien se le ocurrió simplemente vamos a hacer esto por tal y tal motivo, sino que hay un estudio detrás que lo fundamenta. Y en base a eso es lo que vamos a explicar un poco qué tiene que ver la filosofía del no eje rastro. La filosofía del no deje rastro, el manejo de área silvestre implica un 80 y un 90% educación y un 10% regulación. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo creo que lo más importante y que tenemos que entender es que hay que, hay que enseñar, hay que educar antes de poner tantas reglas. ¿Ya? Eso es como lo más importante. Entonces, en esto es súper... es importante que nosotros difundamos lo que sabemos, ¿ya? Difundamos el educar cómo hacer las cosas, porque muchas veces la gente va a un lugar, al área silvestre, y no necesariamente sabe hacer las cosas bien, y cree que la está haciendo bien. Entonces, es bueno como irse capacitando y ir viendo más allá. Nosotros vamos a hacer una actividad deportiva, pero no solo eso, sino que vamos a interactuar con el medio natural, vamos a interactuar con los diferentes ecosistemas. Entonces no es una actividad como
por sí sola, ¿ya? El objetivo de este programa, del programa No Deje Rastro, es que es un programa educativo que trata de entregar bases ecológicas generales para que en cada situación, en cada medio ambiente, el visitante trate de tomar una buena decisión. ¿Ya? Esto es como en el fondo darte criterios para que tengas una buena ética en el lugar donde estás. Y lo más importante de todo, y esto quiero que como que quede súper claro porque la gente a veces tiende como a tenerle fobia a estos principios del No Deje Rastro, es de que no son reglas, ¿ya? Son solamente normas éticas que te dan indicios de cómo actuar. Y nadie va a estar ahí como controlándote ni fiscalizándote, sino que es algo de cómo tú quieres hacer las cosas, ¿ya? Y esas cosas a veces pueden ser lo mejor dentro de lo peor, porque a veces simplemente no pudiste hacer lo mejor por distintas razones. Entonces, siempre tratando de hacer lo mejor dentro de lo que se pueda, ¿ya? Ojalá siempre se pueda un poquito más, y eso apunta esto, que cada vez como que intentemos de forzarnos un poquito más, porque para respetar estas reglas principalmente igual se necesita como tener voluntad, como de querer hacerlo, porque es, uno necesita organizarse, no es como salir simplemente a la montaña. Un poco de historia de cómo nace el LNT es que, por ejemplo, bueno, en 1960 en Estados Unidos hubo una explosión de visitantes en las áreas silvestres, ¿ya? Y esto como desde el 1920 y tanto más o menos, se observaba como un número de participantes muy bajo que creció hasta a casi como 195 veces más en el 1999. Y esto, asociado como a estos aumentos explosivos, se asoció un aumento de visitantes, un aumento como en los daños en los senderos, en los daños en los campamentos, en daños en hábitat y fauna silvestre y en los ciclos naturales de estos ecosistemas. Entonces, a través de eso, la US Forest Service, que es como, por decirlo de una forma, bueno, hay varias instituciones en Estados Unidos, pero es como CONAF, ellos empezaron a ver de cómo buscar un lenguaje educativo que sea como más simple, que sea fácil de enseñar y que sea algo común que se pueda transmitir en otros lugares. Porque finalmente es como aprender de un lugar que ya le pasó esto. Ahora, no, puede ser en Estados Unidos, puede ser Europa, puede ser cualquier lugar. El tema es que si alguien ya aprendió de una situación que pasó, ¿cómo no replicarla en un lugar como, por ejemplo, Chile o como Sudamérica en general? Entonces, es bueno aprender de lo que sucede en otros lados. Hoy mismo estamos aprendiendo un poco con esto de la pandemia, de lo que pasó en otros lados. Entonces, es como replicar eso. Y obviamente no es llegar y replicar las cosas como un modelo y copiar y pegar, sino que simplemente es como analizar un poco el contexto de dónde estamos, de cómo es nuestro ecosistema como país. Chile tiene un ecosistema súper variado, que de norte a sur la diferencia es radical, o sea, tenemos del desierto más seco hasta los campos de hielo, tenemos como una diversidad súper grande. Entonces, nuestros comportamientos éticos en la naturaleza no pueden basarse en una sola cosa, tenemos que como usar nuestro criterio y las cosas siempre no son blanco-negro, siempre hay grises y hay muchos matices. Entonces, lo importante es entender eso, que hagamos lo que hagamos para tratar de minimizar los impactos, ya eso es bueno. Y si además podemos como esparcir el mensaje a más personas, mejor aún, porque muchas de esas personas tal vez no lo hacen porque no aman la naturaleza o no disfrutan de ella, sino que simplemente por desconocimiento. Entonces, por eso es importante eh, compartir lo que uno sabe, ¿ya? Bueno, a partir de eso que les contaba, en 1994, bueno, esto en 1999, después pasó que NOL se hizo cargo del tema del no deje rastro como mensaje y se crearon estos principios y después ya se independizó y se formó como el LNT Inc., que es como Leave No Trace, que es una empresa, o sea, una empresa aparte, que es una empresa, pero sin fines de lucro, una corporación sin fines de lucro, y ellos trabajan con educadores, con científicos y con administradores de áreas nacionales para tratar de llevar este mensaje común e irlo actualizando con el tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que va sucediendo. Eh, acá.
el NRDR en Chile comenzó a operar desde el año 1992 por la Escuela NOLS. Y en el año 93, como se hizo el primer curso de maestro no eje rastro, que fue como en Aysén. Contarle un poco los principios no eje rastro así rápido y vamos viéndolo uno a uno. Preparar y planificar su viaje con anticipación. 2. Viajar y acampar por superficies resistentes. 3. Disponer adecuadamente de los desechos. 4. Respetar la naturaleza y la vida silvestre. 5. Minimizar el uso de fogatas. 6. Deje lo que encuentre. Y el 7. Respetar a otros visitantes. Ahí paso. Ya. Con respecto al 1, prepare y planifique su viaje con anticipación. Esto tiene que ver con utilizar el equipo adecuado. Ya. Cuando yo no preparo mi viaje con anticipación, no preparo lo que tengo que hacer, termino en una situación de como sobrevivencia, ¿ya? Y la sobrevivencia es lo que queremos evitar aquí, porque cuando yo estoy sobreviviendo, generalmente no estoy pasándolo bien. Y eso hace que no me importe si rompo un árbol para hacer una fogata, si, no sé, dejo basura, porque en realidad lo que me importa es preservar la vida. Entonces voy a estar como en una situación de sobrevivencia que no quiero. Por eso es súper importante antes de salir informarse el clima, ver la logística súper bien, ver el área a visitar. Acá, por ejemplo, yo puse una foto de unos chicos preparando las raciones de comida. Esto es la escuela NOLS, y la gente antes de ir a una expedición tiende a reembolsar las cosas. ¿Por qué reembolsar las cosas? Porque es una forma de llevar menos basura a terreno. ¿Ya? Cuando yo reembolso, llevo menos basura o llevo esas basuras que pueden, tal vez no van con el propósito de basura, pero no sé, por ejemplo, la bolsa de avena que tiene como un papel así celofán delgado, si la llevo a terreno y se me abre, al final va a ser un desastre, tal vez va a quedar la avena por todos lados, entonces es como preocuparse de esos detalles, de la logística bien, del tema de la comida, de reembolsar, de reempacar. Una de las cosas que hacemos con los alumnos cuando estamos en la escuela es reempacar, pesar la comida, ponerlas en bolsas para después llevarlas a las re-raciones, que son como los puntos donde vamos a recibir comida, y preocuparse también de que cuando uno lleva re-ración a una expedición, saber si van a haber zorro alrededor, dejar la comida colgada, como preocuparse de ese tipo de detalles, de que esto por acción humana o por acción de los animales no es un desastre finalmente. Otra cosa importante es como, bueno, ellos ahí están empacando, y con estos plásticos a veces hacemos ecobrick, que es otra cosa que uno podría hacer y que se utilizan también dentro de la escuela para construir ciertas cosas, que es una buena idea como de darle al plástico también, que quería como mencionarlo. Bueno, ahí está, revisar bien los detalles logísticos, que era lo que les hablaba, ver los mapas, ver los lugares, ahí están las cosas listas para empacar. Después nos vamos al principio 2, que es viajar y acampar por superficie resistente. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? Bueno, es súper claro, viajar, pero cuando hablamos de zona de campamento, o senderos, hablamos como de algo que nosotros le llamamos como zona de sacrificio o sector de sacrificio. Y es donde estos lugares, como pasa tanta gente, son suelos que están compactados. Entonces, es difícil que vuelva a crecer vegetación ahí si no se cierra y si no se deja como un tiempo para que esto se vuelva a regenerar. Entonces, esto se le llama zona de sacrificio. Ustedes pueden haber visto zonas de sacrificio en muchos lugares, en los parques, por ejemplo, en el Parque Torres del Paine, todos los sectores que están como destinados para los campamentos son zonas de sacrificio. Los lugares de camping, no sé, por la reserva forestal, hay zonas de camping donde hay fogones y esas son zonas de sacrificio. Entonces, cuando hay estas zonas, son para que concentrar el impacto, para que la gente realmente las use y no diga, hoy voy a acampar afuera, a otro lugar más lindo, sino que ocupe ese lugar. Y en lugares donde son prístinos, donde el impacto todavía no comienza, la idea es como esparcir ese impacto. Y es como lo que uno hace cuando, por ejemplo, va a un lugar que no tiene tanto impacto, que no tiene un sendero ya creado, tratar de caminar como en abanico. Entonces, de esa forma, y obviamente dependiendo del tipo de vegetación, porque si estamos en un lugar donde la vegetación es muy verde y probablemente pasan 2 personas, no va a pasar nada, ¿ya? Entonces, por eso es como todo utilizando un poco de criterio.
Y también hay distintos tipos de suelo, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo determinar dónde acampar, en qué lugar acampar. Si yo tengo, por ejemplo, un suelo vegetal y un suelo mineral, obviamente el suelo mineral va a ser mucho más resistente. Un suelo mineral me refiero, no sé, arena, arcilla, algo en el fondo minerales. Y el suelo vegetal es como cuando hay cubierta vegetal, como musgo, líquenes, esos son mucho más sensibles, entonces evitar acampar en ese lugar. Probablemente uno se va a sentir más tentado a acampar en un lugar verde, así como ¡ay, qué rico, blandito, musgo! Pero son suelos mucho más frágiles, entonces es importante cuidarlo. Cuando estoy en nieve y cuando estoy no sé, pues musgo y nieve, porque la nieve se va a derretir y eso no va a pasar nada, está protegiendo la cubierta vegetal. Entonces, siempre preferir lugares donde el suelo sea mucho más resistente. Eso con respecto a los... Igual si tienen preguntas, vayan haciéndolas. Con respecto a la erosión del suelo, eh, miren, si se fijan ahí, esta foto es como que habla claramente de la erosión que tiene este sector, es en Torres del Paine. Y si ustedes se fijan, ya se pueden ver las raíces, y eso pasa mucho en las torres. Yo creo que varios lo han visto en las torres o en otros parques nacionales, pero allá se nota muchísimo. Y lo pongo como ejemplo porque creo que varios de los que están conectados son del Club de Agostini y es un lugar donde es mucho más asequible ir, entonces es como un ejemplo más común. Acá si se fijan incluso ha bajado el nivel del suelo, entonces esas cosas son las que queremos evitar. Por ejemplo, también cuando hay senderos y se tienden a hacer senderos alternativos, pasa esto como lo que está acá, en esta imagen, que se ven varios senderos alternativos, y en el fondo cada vez voy ampliando la zona de sacrificio y la zona de erosión, y se erosionan nuevos lugares. Entonces por eso es importante seguir los senderos, hacer un sendero y no ocupar otros, o tener un sendero de subida y uno de bajada, pero no ir ampliando la zona, ¿ya? Que eso pasa mucho cuando la gente de bajada quiere ir como más directo, entonces va y corta camino y va creando un sendero nuevo. O a veces en lugares donde también entran caballos, y eso genera barro, y la gente para no embarrarse empieza a hacer senderos como laterales. Entonces, si yo voy a un lugar que sé que va a haber barro, o me voy con botagoma o me voy con polainas, pero me voy preparada para eso, para no generar más impacto del que ya hay. Acá si se fijan también, hay harta disminución del suelo. Se ve como el nivel, como ha ido bajando. Y por eso en este lugar también estaban proponiendo el tema de hacer pasarelas. Incluso en el mismo TAR, que lo tenemos ahí al lado, ustedes pueden ver que la erosión que tiene ese lugar, desde cómo era antes a ahora. Aquí otra foto de las Torres del Paine. Otra cosa y otro detalle de esta foto es que si se fijan los árboles como que ya no tienen ganchos abajo, como estos no son como los pinos que tienen la copa arriba solamente, tienen muchos ganchos laterales que ya no existen porque en algún momento cuando no habían cuando había menos restricciones la gente cortaba para, para tener leña y así empezaban como, es lo que pasó en el campamento italiano, por ejemplo. Principio número 3, disponga adecuadamente de los desechos. Este tiene que ver con el disponer de los desechos tanto de los que puedo volver, o sea, puedo regresar y de los que no puedo regresar. En este caso, la basura, obviamente, se regresa con nosotras. Nadie, bueno, esto es como sentido común casi hoy en día, todos saben que la basura tiene que regresar contigo. Pero hay algo que a veces no es tan de sentido común es que creemos que los restos orgánicos se pueden quedar ahí porque no pasa nada, es como parte se va a degradar. Y probablemente se va a degradar, pero mucho tiempo más. También es un impacto visual importante y depende mucho de los lugares. Por ejemplo, si uno va, no sé, al Cerro El Plomo, que está en altura, o en algunos lugares como de la zona central, los microorganismos del suelo no son los mismos que en el sur, donde hay mucho más microorganismos. Entonces, la degradación va a ser mucho más lenta. ¿Se escucha? Ah, ya.
la degradación va a ser mucho más lenta. Entonces es importante que todo lo orgánico me lo llevo. Además, siempre, bueno, acá por lo menos característico en la zona central que uno va a una montaña, un sector de escalada y va a encontrar cáscaras de plátano, cáscaras de naranja secas y que no se degradaron nunca, que están ahí como momias fosilizadas y que también son un impacto visual importante, además que los naranjos y los plátanos no crecen en la zona central, entonces también es como importante fijarse en eso, ¿ya? Y llevárselo para la casa, no cuesta nada de repente una bolsita. Aguas grises, eso tiene que ver con los lavados de utensilios de cocina y aseo en general. Ya es como, yo lo que le recomiendo a mi alumno, y ahí le puse un scraper, que es esto, que es como, ¿se acuerdan del mezquino ese como para sacar toda la comida? Lo que yo siempre llevo en los cursos es eso, para que la gente se coma todo lo que tiene en su plato y todo lo que tenga en la olla, porque es lo que necesitamos, energía. Entonces, lo deja lo más limpio posible, cosa que lo que tenga que lavar es lo mínimo, y no hayan restos gruesos de eso. Y también no estoy dejando restos de comida, porque nuestra comida es muy química hoy en día, entonces no queremos que los animales también se acostumbren a comer de algo que no está dentro de su dieta y de su cadena alimenticia. Entonces, el scraper o ¿cómo se llama esa cosita, esa lengüeta? Se la recomiendo mucho, yo por lo menos se la recomiendo a mis alumnos para que la lleven a terreno y para que limpien todo lo más posible. Obviamente siempre teniendo la precaución de, ¿cómo se llama? De que estén 70 metros lejos del agua. Ahí dice 200 feet, que son 70 metros o 70 pasos lejos de alguna fuente de agua, que eso es súper importante. Y generalmente con las aguas grises, mucha gente cuando tiene algo más grueso lo cuela, pero si no, por eso les decía, me lo como y simplemente se esparce, ¿ya? Con respecto a manejar adecuadamente lo que no se puede regresar, bueno, lo que no se puede regresar es la orina, y la orina es estéril, en general no causa mayores problemas. En algunos lugares no desconozco en Chile, porque yo creo que no lo he visto para nada en Chile, pero hay suelos que son bastante escasos, o sea, de sales. Entonces, cuando uno orina, a veces los animales tienden a orquetear y a romper las raíces de los lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, los ciervos andan siempre detrás de tu orina y escarban. Entonces ahí generalmente se recomienda que la gente orine en los senderos, porque son las zonas de sacrificio y para que los animales escarben en el sendero y no en otras plantas. En este caso acá en Chile yo no he visto eso y entonces orinar no pasa nada, ¿ya? Podríamos decir que se puede hacer en cualquier lugar. Obviamente si la gente está... ahí estoy en un río y hay gente abajo que está tomando el agua, no voy a orinar en el río, pero no tiene la restricción de los 60 metros como el tema de la caca. Con el manejo de la caca, bueno, me imagino que algunos deben conocer el tema del hoyo de gato, que es hacer un hoyo, sacar la cubierta vegetal y como avanzar un poco como 15 centímetros hasta bueno, obviamente va a depender de cada digestión de cada persona. Eh, pero la idea es, en el fondo, enterrar esto y los papeles me los llevo, ¿ya? Esto puede decir, uy, qué asco, pero al final son mis papeles, ¿ya? Y eso a veces pasa que los animales sienten el olor y empiezan a escarbar y escarban papeles y los papeles andan volando. Y eso yo creo que se ha visto en muchos lugares, o sea, no es necesario ir a la montaña, basta con caminar como hacia camino a, no sé, a San Isidro y ver la cantidad de papeles que hay de la gente que va al baño. Entonces, eso es algo súper importante. Y el manejo de la caca hoy en día es complicado, es todo un tema, sobre todo en montaña. Por ejemplo, aquí al lado yo les puse una foto que decía caca tubo, porque es algo que se está haciendo en algunos lugares. Por ejemplo, cuando he trabajado para alguna empresa en el Cerro El Plomo o en otros lugares, es que ya es un tema porque está lleno de momias. Así, momias les digo a la caca ahí literalmente seca. Y, y no se degrada. Entonces, esto hay que llevárselo. Y en muchos lugares también te lo exigen. Por ejemplo, en el Parque Aconcagua, tú tienes que pagar o sea, las multas son fuertes si tú no traes una bolsa de caca. Entonces tienes que cuidar tu bolsa de caca.
están estos tubos de PVC que uno los puede hacer y que para una salida de fin de semana, en la cara del rojo, no le gustó la idea del tubo. eh, ¿Cómo se llama? Estos tubos de PVC con tapa que uno les pone una bolsa dentro y puedes como llenarlo varias veces y te puede servir para una salida de fin de semana. Ahora cuando las cosas son más largos, ahí va cambiando, pero también normalmente si voy a una expedición más larga, probablemente voy a ir a un lugar más remoto y por lo tanto las restricciones no van a ser tantas como un lugar tan visitado. En el Cerro del Plomo hoy en día se está haciendo porque ya es demasiado y además contaminan las fuentes de agua. Entonces, es algo importante de tener en consideración si vamos a una montaña así de visitada. Aquí, por ejemplo, puse una foto de un glaciar, esto fue ahora hace poquito en San Lorenzo, cuando anduve, y que encontramos una bolsa de caca en la superficie. ¿Se fijan esto acá arriba? Es una bolsa de caca de un curso, probablemente también de la misma escuela. Eh, y esto pasa porque normalmente antes el manejo que se tenía con la caca en los glaciares era que uno eh, hacía en una bolsa especial y después la ponían toda en una bolsa común y eso se tiraba a una grieta y las grietas, como estaban en un proceso, como generalmente estábamos viajando arriba de los glaciares donde había nieve, entonces era como la zona de acumulación, todo el proceso como de ablación, que es como la parte final del glaciar, en todo ese proceso como que el glaciar descomponía o muele hasta desintegrar la caca. Eso como en la teoría. Pero hoy en día con el tema del retroceso glaciar tan rápido, del calentamiento global y todo esto, esto se ha acelerado. Entonces, en muchos lugares se ven las bolsas que están saliendo y que antes de que llegue como a su degradación. Entonces, es un tema importante. Lo otro también es como si vas a un glaciar, preocuparte de ir a un lugar donde, o sea, si vas a tirarle una grieta profunda, no una grieta superficial, si estás en nieve, que no sé, nos pasa en Punta Arena a la gente que está en nieve, que de repente vamos a una salida invernal y hay que cavar más profundo, hay que cavar la nieve y pasar a la tierra, pero no hacer de forma superficial y sino buscar la forma de hacerlo de otra manera, sobre todo en los lugares con alto impacto. Eh, con el tema de las mujeres y el periodo menstrual, yo quise poner esto porque es algo importante de que de repente que conozcan que existen alternativas hoy en día, además del, no sé, de los Tampax o de las toallas higiénicas. Hoy en día existen estas cosas que son el Diva Cup o esta copita que puse acá, que es algo que es súper lavable, fácil de usar y es más limpio. Eh, y a veces hay gente que le gusta probar y hay otras veces que uno puede ser más tradicional y no quiere probar algo así. Y ahí yo les recomiendo que lleven estas bolsas de café, que las bolsas de café en general están hechas para que absorban, o sea, como que el olor del el café no pierda su aroma. Entonces la bolsa es como de un sellado casi como impermeable. Entonces a veces estas bolsas vacías yo las ocupo para que la gente, no sé, pues bote los Tampax y ese tipo de cosas, y que usen aspirina, porque la aspirina, una aspirina molida dentro de esto, hace que como que absorba un poco el olor. Entonces cuando tengo que viajar por muchos días, es una buena alternativa para las mujeres. Otra cosa que quise agregar fue el tema de la bandana. Ya nosotros las mujeres que vamos al baño bastante y ocupamos papel higiénico constante, eh, es lo que más he visto, papel higiénico por todos lados. A veces no necesariamente de número 2, sino que del pipí solamente. Entonces, algo que también ocupo bastante es la bandana, que es como cortar un pañuelo normal y ocuparlo para el pipí. Y en el momento de que hago, después lo lavo con mi botella de agua y lo cuelgo en la mochila al sol, si es que hay sol, si no generalmente los divido y ando ocupando más de una bandana y lo llevo a la montaña y quedan ahí en el fondo colgando en la mochila, que uno puede decir, ¡ay, qué asco! Pero no, finalmente es mucho más limpio porque me aprovecho de bañar cuando voy al baño. Entonces es como mucho más aseo.
personal hacer eso. Y eso, ¿cómo se llama? El embudo para hacer pipí, que es algo como, no de mínimo impacto realmente, pero es algo súper cómodo también para las mujeres que hacen montaña, porque no tienen que irse muy lejos a esconder ni nada, sino que simplemente eh, darse vueltas como los hombres. Eh, Eso con respecto al principio número 3. Siempre salen dudas con ese principio porque hay hartas consideraciones y hartas cosas que se podrían como hacer diferentes y que con respecto al principio número 4 es respetar vía silvestre. Esto es como ser respetuoso con la fauna y observar a la distancia, ¿ya? Eso no intervenir. A veces como que vemos un animal y lo que tendemos como a querer sacarle la foto más cerca posible, o si es posible una selfie con ellos, pero la idea es no intervenir, porque muchas veces incluso hay pájaros que están anidando, entonces, y en muchos lugares también ponen ciertas distancias, entonces tener esa precaución de que los animales se estresan con nosotros. Y en muchos casos están acostumbrados. Yo en esa foto puse un zorro, ¿ya? Principalmente porque los zorros les gusta mucho la comida humana, pero porque ya se acostumbraron a eso. Entonces ya saben y ya nos relacionan. Y eso ha pasado en otros lugares, y eso fue como parte de los ejemplos que les di al principio del tema de Estados Unidos, de que en muchos parques nacionales en Estados Unidos eh, los impactos asociados al número de visitantes tenían que ver con eso, que la gente dejaba comida, que los animales empezaban a comerse la comida de la gente, y después los asociaban, hombre, comida, entonces los osos, cada vez habían mucho más osos en los campamentos, buscando comida humana, dejaban de comer de su cadena alimenticia, y eso como que en el fondo era una retroalimentación negativa para todo el sistema, porque él deja de comer lo que comía antes y de eso empieza a haber un exceso y eso hace que en el fondo haya un desbalance. Entonces, no es solamente eso, no es solamente como no alimentarlo, sino que eso genera, todo eso va a generar algo detrás que a veces no me doy cuenta. Por eso puse no alimentar a los animales, intencional, en el sentido de que a veces uno dice, oh, pobrecito, está flaquito, hay que darle comida, pero ellos están, ellos viven en ese lugar y saben cómo hacerlo y cómo alimentarse. Y no intencionalmente, porque a veces simplemente nos descuidamos y dejamos, no sé, vamos a acampar y dejamos las cosas fuera porque nos dio flojera, y resulta que en la noche nos atacó un zorro y dejó la embarrada, pero eso no es culpa del zorro, esa es culpa de nosotros que no fuimos lo suficientemente organizados y ordenados para dejar las cosas eh, bien cerradas como corresponde durante la noche. Por eso es que también yo hablaba de que todos estos principios eh, involucran esfuerzo de cada persona. No es como así como... Uno tiene que trabajar un poquito, tiene que dejar la pereza y como ponerle un poco más de intención. Eh, respecto, bueno, me puse respecto a la vida en sus diferentes formas y, bajo las rocas. Es que en el fondo la fauna, o sea, la vida silvestre es todo, no es solamente los animales, es todo, es la flora, es lo micro, porque a veces estamos como siempre viendo lo más grande, pero no vemos las cosas pequeñas que hay, los líquenes, los musgos, cuando movemos, no sé, las rocas para poner nuestra carpa, hay vida debajo de eso. Entonces, ser súper conscientes de esas cosas, eh, obviamente no pido que hagan cambios de un día para otro, pero es algo que yo normalmente practico con mis alumnos, de que observen debajo de la roca y que vean lo que hay debajo, para que es la casa de muchos insectos, el lugar donde viven muchos hongos, líquenes. Entonces, si voy a sacar una roca para la carpa, bien, saquémosla, pero cuando nos vayamos, tratemos de dejarla en el mismo lugar o dejarlo lo más parecido posible a como estaba. ¿Ya? Y eso es algo que se me fue del principio de acampar en, ¿cómo se llama? En superficie, acampar y caminar en superficie resistente, que el tema de cuando yo armo campamentos y dejo estas como especies de círculos que en el fondo se nota que alguien acampó, también de cierta forma le quito un poco la magia al lugar de cuando llega un visitante como que dice, acá acampó alguien. Y también voy modificando el ecosistema, voy haciendo como una especie de zona de sacrificio. Entonces, si voy a un lugar prístino nuevo, tal vez darme el tiempo de mover esas piedras y dejarlas como, que a la vista, a mi vista, sea como lo más
como que nadie acampó en ese lugar, como que nadie estuvo ahí. Bueno, acá más fotos, ahí puse unos guanacos, una foto del otro, y puse una foto del come tocino, porque el come tocino es un pajarito que eh, es bien curioso, y siempre como que está ahí a la guaite de que lo alimenten, pero finalmente es lo mismo que yo les decía, no hay que alimentarlos, nuestra comida no les hace bien y también produce desequilibrios. También pongo microfauna, o sea, como que líquenes, hongos y lagartija. ¿Por qué pongo una lagartija? Porque dije, como que muchas veces la gente tiende a proteger las cosas que son grandes, como ya protejamos los guanacos porque son una fauna grande, los pumas, y las lagartijas no importan, pero no, yo creo que esto no es como, es proteger la vida, da lo mismo la forma que tenga la vida, pero es protegerla, y no preocuparse de, como, no hay que ponerle un valor a esto, que es más valioso, vamos a proteger más a esto, porque porque es un mamífero y es grande, y las lagartijas no valen nada. Entonces, es como ese es mi punto al poner tantas diversidades de, de fauna, o sea, de flora de vida silvestre. El quinto, minimice el uso de fogatas, de impacto de fogatas. Eh, bueno, acá de preferencia estábamos hablando del tema de que la gente use cocinilla. Yo creo que eso la mayoría de los montañistas lo hace porque hoy en día ponerse a hacer fuego y calentar y todo se demoraría un siglo, entonces no es muy eficiente. Pero también hoy en día es un peligro hacerlo, ya se nos ha quemado muchas áreas silvestres producto de eso, entonces es importante como ser súper responsable, y si uno va a un lugar y ya realmente quiere hacer una fogata, tal vez utilizar los anillos de fogata que ya están, no crear nuevos. Si encuentra varios, tratar de desarmarlos y ocupar solamente uno. Eh, con respecto a recolectar madera seca y ramas caídas, eh, tratar de hacerlo como de forma, no en un solo sector, sino que hacerlo como en varios sectores, porque normalmente estos lugares como que son, o sea, donde está la madera es nutriente para el suelo. Entonces, si yo saco todo de un mismo lugar, le quito como nutrientes al sector. Entonces, tratar de como esparcir un poco esta búsqueda de ramas, y que voy a hacer una fogata definitivamente. Y lo que se recomienda es una fogata de mínimo impacto, que es una fogata que les voy a mostrar en un ratito después, eh, y que tiene como otras características. Acá dice utilizar trozos pequeños porque normalmente en la fogata de mínimo impacto nosotros usamos trozos que no son mayor del tamaño de una muñeca, de un brazo, ¿ya? ¿Por qué eso? Porque lo que queremos hacer es que se convierta totalmente en brasa y esas brasas después pulverizarlas y que realmente esto desaparezca por completo. Bueno, tenemos una foto de un corderito al palo. Y bueno, acá la foto de la cocinilla. Y esta que está acá abajo es una fogata de no deje rastro, de estilo no deje rastro, que en el fondo tiene como, es buscar cualquier cubierta, que puede ser género, puede ser un saco de papas como sale ahí, o cualquier cubierta que generalmente no se va a quemar. Si el suelo mineral que tenemos que poner tiene que ser como de 30 centímetros, entonces eso no va a traspasar la bolsa, pero no pongan su chaqueta Gore-Tex por si acaso. Entonces, 30 centímetros más o menos, y sobre eso pongo toda la madera que busqué, que tiene que ser delgada para que después, como al final de la fogata, yo muela todo esto y con la misma bolsa esparza este impacto. Cuando estamos en lugares como lechos de río, orilla de mar, es más fácil porque ahí no es necesario tener como una superficie para hacerlo, simplemente hago un hoyo y dentro de ese hoyo hago mi fogata. Pero es una forma de, en el fondo, realizar una fogata con un impacto más bajo que la fogata normal que conocemos. Y bueno, y si están en un lugar donde realmente es camping y hay un fogón y lo quieren ocupar,
también ocúpenlo. Pero estos son como consejos para cuando voy a distintos lugares, qué criterios ocupar. No, como les decía, no son reglas ni tampoco estoy juzgando los comportamientos, sino que estoy dando ideas y cosas que ustedes pueden aplicar en su salida dependiendo de lo que puedan también. Acá hay otra foto, esa sí es del camping italiano, y si se fijan las mochilas están colgadas, ¿ya? Probablemente porque en ese lugar ya también la gente dejó tanta basura, tanta comida, que hoy en día hay plagas de ratones. Entonces, los ratones ya saben que hay comida, que están buscando esto y rompen mochilas. Entonces, eso es lo que causa el no preocuparse, el dejar comida. Y lo otro que pueden ver es lo mismo que les había mostrado cuando hablé del tema de los senderos y de los campamentos, es que estos árboles ya no tienen ramas laterales, es como muchos se cortaron, que era lo más accesible, porque nadie tenía que subirse a un árbol a sacar una rama de arriba, sino que lo primero que sacaba era lo que estaba a la mano, y así fue como fueron perdiendo sus ramas. Y esto tal vez no se puede, o sea, si voy a un lugar nuevo, como que uno dice, no, está exagerando, pero cuando vas a un lugar donde hay visitantes constantes, donde el aumento de la carga pero, o sea, sin ir más lejos, Torres del Paine es un poco así, es así. Eh, y ahí sí se notan los impactos, y así y es acumulativo. Eh, el principio número 6 es dejar lo que encuentre, ¿ya? Acá hay una foto de un fósil, y claro, me hubiese gustado llevármelo para la casa, pero también es mejor sacar una foto, disfrutar de lo que estoy viendo, dibujarlo, no sé, ya en vez de llevármelo como recuerdo, porque privo a otros visitantes de verlo. Y también en muchos casos son como evidencias arqueológicas que tienen que estar ahí para que eventualmente las estudien. Entonces, no sirve si cada uno se lleva algo para la casa, ¿ya? Y así es como se van destruyendo estos sitios. Entonces, es importante que si encuentro algo, y algo súper importante tal vez, como tomo el punto GPS, y con eso voy a hablar con alguien que sepa el tema para poder contarlo y para poder volver y estudiarlo, pero no ir y llevármelo y dejarlo para mí solo, ¿ya? Esto es de la humanidad en general. Ahí lo mismo con el tema de las flores, es una Nasudia chocolate de, de Magallanes. También a veces como que cortarlas, llevarlas, ¿para qué? Obsérvela, mírela, sea más contemplativo. Y después el último principio tiene que ver con considerar otros visitantes. Y esto es como mostrar un poco más de empatía con los otros visitantes, ser amable, maximizar la sensación de que ellos están rodeados por la naturaleza, no como generar ruidos, porque todos van con distintos objetivos. Puede ser que alguien vaya un fin de semana a relajarse, vaya no sé, a estar tranquilo, a desconectarse. Pueden haber millones de razones, pero en general respetar a los otros. No todos vamos como que vamos a hacer una fiesta al Monte Tar, sino que pueden ir a descansar. Entonces respetar que no todos van a tener el mismo objetivo. Y compartir tu experiencia y conocimiento con la gente en general. Eso creo que es lo más importante. Eso es un poco de la presentación. Creo que al principio estaba un poquito nerviosa porque como, como que lo pasé todo muy rápido porque como se me perdió la presentación y la encontré, como que me aceleré demasiado. Pero espero que haya quedado claro y que, no sé, pues ahora sea el tema, el punto donde podamos conversar, donde salgan las preguntas, donde intentemos cómo resolverla entre nosotros y eso, plantear dudas. ¿Se escucha? Sí, hola Sí, ahí. es que yo estoy así como que no sé si se escucha porque no escucho a nadie. Parece que escucharon hasta a todos. Vivi, ¿me escucháis? Ronald, Sí, por acá. Hola. Hoy también súper buena la presentación y la síntesis de las cosas que uno tendría que considerar cuando se sale. Pero
agregaría, no sé si está considerado dentro de estas temáticas, el salir con las mascotas a los lugares silvestres. Creo que Eh, igual eran algo diferente en lugares más naturales. sí, el tema de las mascotas es que en general pueden atacar a veces a la fauna silvestre del lugar, entonces tener cuidado. Y por ejemplo, en la reserva no permiten ir con perros, con mascotas en general. Entonces, tener cuidado de también el tema de la caca, como que si andas con tu mascota, tal vez llevarte la caca de tu mascota, Claro, es que como cosas que serían. ¿Te a pasó ver que que qué? primera me impactó cuando estaba en Diente Navarino y vi dos perros al interior del sendero. Entonces, claro, pasa que los perros salen con los visitantes desde el pueblo y recorren, acompañan a los extranjeros a hacer el sendero. Entonces, no sé si el responsable de la mascota es el dueño. Mm. El, el extranjero o la persona podría estar informada, porque tampoco se hace, Mm. para liberar o tratar de que el perro no lo siga. Entonces, fue una sensación Claro, extraña, ¿sabes? hay una cosa como de responsabilidad compartida entre la comunidad, que en el fondo los perros callejeros que están ahí, que nadie se hace cargo de ellos, y también del visitante, como dices tú, de como de no, muchas veces también es de desinformación. Lamentablemente Diente de Navarino es un lugar que es súper bonito y que no tiene área de bienes nacionales, entonces no tiene ningún manejo, y incluso en las veces que he ido yo he visto una diferencia también, como que al principio no era tan conocido, no iba tanta gente y se veía mucho menos impacto, y ya se ven como áreas de campamento, hay gente que va a hacer fogata, y hay que tener mucho ojo también porque hacer una fogata en un lugar así puede causar un incendio. Y los recursos para que llegue allá a apagar un incendio con el viento que hay, posible. Entonces, eh, eso es súper preocupante, porque no hay nadie que le dé una vuelta a ese sector, es como un lugar abierto, y eso pasa mucho acá en Chile, en los lugares que son así como de bienes nacionales, abiertos, y que incluso, bueno, incluso en CONAF a veces no tenemos la cantidad de guardaparques necesarios para los lugares, entonces es algo recurrente. Gracias por tu acotación, Ronald. De repente Eh, deberían abrir los micrófonos nomás de todos, yo ¿no? Por si es quiero, que yo alguien quiero quiere... acotar algo de lo que ¿Mm? decía la Vi respecto del fuego, ¿ah? En la región hay para los incendios del 2000, no, 2016, para la tormenta de fuego, salió una resolución regional que todavía no se ¿Ya? deroga, que está prohibido hacer fuego en toda la región. Bueno, ahora que la gente lo respeta otra cosa. Pero está prohibido, o Claro. sea, uno puede irse preso, le pueden poner un parque. Y lo otro es que las áreas silvestres protegidas está prohibido utilizar una fuente de calor, lo que significa que puede ser un fuego, una cocinilla o un encendedor, excepto que sean en lugares autorizados. Ya. Entonces ahí poner ojo que no vayan a pillar a uno, que han pillado a varias personas haciendo como fogata y cosas en el parque y lo echan. Sí, uno se puede ir preso. Pues. Una pequeña corazón respecto al tema del fuego, ¿no? Bueno, igual sería bueno que hubiese más, como más difusión también y más control, porque ese es el tema yo creo, de la mayoría de los lugares del área silvestre en Chile, que no hay mucho control, entonces como no hay El problema eh, de la fiscalización. claro, no hay fiscalización, entonces cada uno hace como ley de nadie. De hecho, hace un par de años, eh, también algo que sucedió es que en una expedición de Cordillera Darwin, de una expedición francesa, también ellos se pusieron a hacer un refugio. Y yo en ese momento me acuerdo que les escribí al correo para preguntarles por qué habían hecho un refugio, porque se pusieron a construir como con motosierra y lo mostraban en su video así como algo, como parte como la experiencia de ir a Patagonia y hacer un refugio y dejarlo ahí Como un plus. y construir con madera del lugar, y
y todo, y uno puede decir, ya estaban, ralearon el lugar y en el fondo eso sirvió para, pero no es llegar y hacer un refugio. Entonces yo le explicaba, porque cuando le escribí a ellos se sintieron súper atacados y como que me dijeron que ellos estaban atacando su expedición deportiva, y yo le dije, no, para nada, yo encuentro que lo que ustedes hicieron fue increíble, de subir esos cerros, o sea, me encantaría escalar con ustedes. No, mi acotación no va por ahí, mi acotación va que cuando uno va a un lugar tiene que preguntar como que qué pasa si yo voy a los Alpes y me pongo a construir un refugio allá, qué pasaría, qué me dirían. Entonces, no es llegar y hacer algo así. Yo no tengo nada con su estilo de que vengan ¿cómo se llama? A armar un refugio, si traen los materiales de afuera y después lo desarman y se los llevan. O que armen un super campamento base con megadomos y lo que sea, pero es el tema de llegar y hacer ese tipo de impacto sin preguntar un poco antes a la ciudadanía, no sé, a CONAF, y eso a veces se pasa y como que todos hacen como un poco vista gorda del tema. Entonces yo creo que el llamado igual de esta como, no sé, como de muestra de los principios éticos de medio ambiente es también a que despertar la conciencia en la gente, en que nosotros somos como, no tenemos que ponerle todo como el peso a la autoridad y decir como esto lo tiene que hacer CONAF, lo tiene que hacer tal institución. Es como si yo lo veo, trate como de hacer bulla para que esto se salga y se haga algo al respecto. No es como que yo creo que ahora que, no sé, que en general en política y en gestiones y todo eso no tenemos como los mejores exponentes para mi gusto, creo que es parte de la ciudadanía ser como súper presente en tratar de parar estas cosas y de ser activos. Y creo que hay muchas de estas cosas del activismo ciudadano que ha servido para parar ciertas cosas que se han hecho. Entonces, yo creo que como que hay que alzar la voz y empezar a hacer ruido y compartir y usar las redes sociales para eso también, más que para subir fotos de uno solo. Claramente. Hola, Hola, Miguel. hola, disculpa, gracias, me conecté tarde porque vi la hora, busqué, de hecho envié un mensaje por el Messenger y vi la hora de nuevo y las 20 horas chilenas fue lo principal que vi, entonces me perdí y por eso me conecté recién. Sí, sorry. No Ya, importa. mira, los principios no dejé rastro, a todos los que hacemos montaña, la verdad que se nos paran los pelos cuando nos dicen control del fuego. Entonces uno va y le dice, oye, no, si nosotros no hacemos fuego. Entonces está el uso para una necesidad extrema, de secarse, de que te estás congelando. Entonces, eso quería un poco aportar. Ahora toda la mecánica de traer la arena. Claro, es como, Bueno, o sea, después, lo del fuego yo igual hablaba del tema de la planificación. Cuando yo planifico bien, a lo mejor si voy a un lugar lluvioso, me preocupo bien de que en el fondo saber que me voy a mojar, entonces no voy a llegar a instancias de tener que armar un fuego para secarme o para calentarme. Ahora eso puede llegar a pasar y yo no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, estoy diciendo lo que en realidad uno podría hacer y tratar de evitar para no llegar a esa situación. Y si llega a esa situación, bueno, obviamente entre congelarme y no hacer un fuego, voy a hacer un fuego claramente, pero tratar de no llegar a esa situación. Y si uno llega a esa sí, situación, tratar de hacerlo lo mejor dentro de lo peor. Como que a claro, eso apunta un poco. mira, yo lo pude ver en un campamento en Las Torres, que he ido varias veces. Eh, la misma carpa, armada en forma normal, para tiempo bueno, la misma carpa bien tensada, separada, ¿cierto? Su botagua, con los cordones tensas para separar el cubretecho. El 80% de la gente terminó toda mojada y todos secando sus cosas dentro de un refugio, donde necesitan calor. Entonces, como se improvisan los que salen de la naturaleza y no saben bien, Claro. oye, hay una diferencia entre el saber Entonces también ahí hay como un refuerzo de del evitar con principio número conocimiento. 1, claro, de Claro, capacitarse, de averiguar bien, exacto. de preguntarle a alguien más que sepa, y también nosotros mismos de los que saben, tal vez tratar de apadrinar a alguien, de enseñar más, porque Claro. a veces yo también me veo un poco cuando partí un poco así, como que partí haciendo desastre y cosas que
que no se debían y que fui aprendiendo. Como cuando uno dice rompiendo se aprende, pero la idea ojalá que no rompan tanto, sobre todo ahora que somos más y que nos queda mucho menos por cuidar, así que por favor, que Sí, yo hay que romper. totalmente. Hola Vivi, ¿cómo estás? Ernesto, Muchas gracias por la presentación, súper buena. Te se quería me había preguntar, perdido. sí, aquí estoy, hola. Pasé un susto. Mm. Te quería preguntar, tú, bueno, ya llevas hartos años montañando. Me imagino que has visto una evolución, ¿no? Un cambio en la actitud de las personas, ¿no? O crees que todo sigue igual, digamos, la gente no aprende. Yo creo que hay de todo. Yo creo que ha aumentado el interés por las actividades al aire libre, que antes no se veía tanta gente como haciendo escalada o haciendo trekking. Y bueno, eso aumenta, se nota en el mercado porque hay mucho más cosas, la gente está vendiendo más cosas y todo ese tema. Eh, pero también con esto, claro, ha aumentado el impacto visual de cosas que, no sé, por ejemplo, para mí, que llegué a Santiago hace como 20 años, más o menos, yo veo la zona central, que es como representación de donde empecé haciendo montañismo, y muchos lugares hoy en día son irreconocibles para mí en términos de que están llenos de caca, de que las aguas ya no se pueden tomar. Entonces, eso es como que me habla de que hay más actividad, pero también hay conciencia entre comillas. No sé, creo que sí hay más conciencia, pero hay que aprender un poco más, hay que ser más responsable y como indagar más, no quedarse como con lo que uno sabe y con Claro. la comodidad de decir como, ya, sí, no pasa nada, sí, total. Eh, yo creo que eso falta, como tal vez, eh, Me parece que es como, clave la como educación, ¿no? sí, la educación, sí, pues como Educación. la educación. Claro. Y por eso que estas cosas antes causaban fobia. De hecho, cuando yo partí con la escuela NOLS, como que uno le hablaba a la gente de los principios no deje rastro y era como, estos se andan limpiando el poto con ramas y cosas así. Pero que ese era lo clásico que me decía la gente. Y yo le decía, no, esto no es así, como que no es tan así, de hecho esa técnica ya no se ocupa. Eh, Va más allá de eso, va a entender de que, no sé, pues estamos viajando como con, no sé, 20 personas en la montaña, en un lugar como Campo Hielo Sur, o como los alrededores de, no sé, de la región de Aysén, que son súper prístinos, y que si uno no tiene ese cuidado, habría quedado la embarrada. Y aún así, yo creo que siempre hemos dejado impacto, porque es imposible no dejar impacto. Pero tratar de minimizarlo por lo menos es como intentar hacer algo, a no hacer nada. Entonces, creo que yo por lo menos cuando trabajo a mis alumnos trato de como conectarlos y concientizarlos, porque creo que educar es una forma, pero también la gente para que entienda creo que tiene que estar conectada con el lugar. Cuando tú te conectas con algo, lo quieres y lo cuidas, pero si no te conectas, no lo quieres. Entonces, yo trato de como traspasárselo, no como, estos son reglas y esto es lo que se tiene que hacer, sino que es como, oye, observen dónde están, vean el lugar, vean como todas las interacciones que hay en el ecosistema, como toda la naturaleza, como lo perfecta que es, como interactúa, como no sé, lo sabia que es. Entonces, tratemos de mantenerla así. Estamos como visitantes en este lugar, tratemos de mantenerla así. Y creo que a través de eso la gente logra conectar más que como imponiéndole cosas y diciéndole esto se hace así y así, sino que, oye, mira lo que pasa, mira este lugar. Y que lo vean a uno como modelo también de que realmente te importa, no es como yo enseñar algo y después voy y dejo botado todo y como que no me preocupo, Exacto. porque ya no pasa a ser un modelo como, bueno, si el profe hace eso, entonces, ¿qué me queda a mí? Entonces, la idea es que seamos todos modelos con el ejemplo y que nos esforcemos un poquito más y que salgamos de nuestra zona de confort y hagamos un poco más por lo que nos ha dado tanto, creo yo, porque en general, no sé, la montaña nos ha albergado para hacer salidas, para pasarlo bien. Hoy en día que es tiempo de cuarentena, yo creo que muchos estamos extrañando volver
y es importante como cuidar el lugar donde muchos trabajamos, donde simplemente, no sé, como que yo le tengo mucho aprecio a la montaña en general, entonces siento que como que hay que devolverle la mano de alguna forma. Que creo que el problema principal es el modo en que nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Es como que vemos a la naturaleza como ilimitada, como inagotable y que puede resistir todo, ¿no? Igual que el mar, por ejemplo. Mucha gente tira cosas al mar pensando que ahí se va a desaparecer, ¿no? Pero no es así. Y No por es eso que es así. clave la educación, creo yo. Y, ¿No? y yo creo que otra cosa importante es que nos damos cuenta que hoy con lo de la cuarentena y todo, que en todos lados repercute. O sea, imagínate algo que partió en China, nos está repercutiendo acá en Chile. O sea, cómo finalmente estamos todos dentro de este globo. Entonces no es como así, como me lavo las manos, sino que estamos en el planeta Tierra y ahora hay que ponerse las pilas porque ya la cosa se nos viene más pesada y pandemias como esta pueden empezar a aparecer cada vez más porque la población está creciendo mucho. Entonces, eh, yo creo que eso es como importante. Y lo otro, también lo que veo es que, no sé, con esto de las redes sociales la gente va a los lugares, saca una foto, la sube y como que no se preocupa lo que hay detrás. Es como, no es llegar a ir a sacarse una foto con las torres, sino que es como preocuparse de los visitantes que están, del lugar, de la fauna, no dejar basura, de todo. No es simplemente como tomarse el mejor shot y ponerlo para que la gente le ponga más like, sino que va más allá de eso, creo yo. Y como de verdad, si quiero ir a la naturaleza, tratar de conectarme con ella, no quiero encontrarme con mucha gente, quiero estar tranquila, quiero estar en un lugar que me haga sentir como que no estoy en la ciudad. Entonces, eh, como volverse a conectar con esas cosas básicas y más simples, creo yo. Así es. Ujú. Bueno, muchos se están muriendo por una bonita selfie, po. ¿Con Porque una parece qué? que no usan la Ah, cabeza. Muchos se están matando por una mm, bonita selfie, te digo, parece que no usan la cabeza. mm. El tema de precaver o de, no sé, pues mirar y identificar los peligros, como que nadie lo tiene en la cabeza tampoco, entonces, eh, la tontera. Sí. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Rodrigo por acá. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Pucha, yo quería agregar algo. Estaban hablando de Obvio. educación, pero muchas veces también está en que se dé una buena educación. Vale decir, pucha, bueno, muchos aquí ya nos conocemos, yo trabajo como guía en Torres del Paine y se ve allá mucho el típico idiota, vamos a decir, que puta, se creció viendo los programas de Nat Geo, de Discovery, el Survivor Man, y se creen que claro, que van a sobrevivir con una ramita en un entorno natural, a pesar de que en un parque nacional se están dando las condiciones para que tengan un sitio donde acampar que corresponde. Entonces, también va en qué educación se está entregando y la educación que sea bien pensada también para el lugar al que se va a visitar. Entonces, en eso también reforzar muchísimo el primer punto del no deje rastro. Sí, creo que lo dejaste súper claro del tema de reforzar el tema de la educación, pero también yo creo que uno no debería frustrarse con lo que sucede, como que uno intenta y no tiene que hacerlo mejor pensando que está haciendo la mejor acción, independiente del resultado que tenga, porque eso siempre va a pasar, siempre uno se va a encontrar con gente que, no sé, que todo lo va a interpretar de otra forma y eso es así porque somos todos distintos, entonces como que aceptar también la diversidad, creo que somos todos diversos, pero dentro de eso la gente que pueda tomar conciencia y hacer algo, bacán, hágalo, y si alguien lo toma y no sé, si hay 10 y a lo mejor uno lo entendió, llegaste a uno, independiente que esos 9 no hayan entendido nada, pero eso ya es como hacer masa, y eso es lo que importa en este momento, creo yo, como no desesperanzarse, todas esas cosas estamos claros y hay cosas como profundas que no dependen de nosotros, dependen de cosas mucho más
superiores a nosotros y que es difícil de cambiar las mallas, no sé, de acceder a muchas cosas, pero dentro de lo que tenemos tratemos de buscar lo que podemos hacer. Eso creo que es importante porque es menos desesperanzador, porque al final el panorama no es muy esperanzador si uno lo pone así como en cifra. Sí, así mismo. Pucha, súper buena la charla, me conecté un poquito tarde, ahí estaba terminando otras cosas, pero súper bien. Se agradece la información, Vivi. Gracias.